Buen día. Hoy día vamos a hablar de carcinomas vasocelulares. Primero hay que hablar de cáncer de piel. El cáncer de piel lo podemos dividir en dos grandes grupos: cáncer de piel melanoma y cáncer de piel no melanoma. En el primer caso, este representa el 4% de todos los cánceres de piel. El cáncer de piel no melanoma representa aproximadamente el 96% y podemos dividirlo en dos grandes grupos: el carcinoma vasocelular, que de por sí ya representa el cáncer de piel más común, y el epidermoide, que le sigue en frecuencia y se presenta en un 20%. Este es el que vamos a hablar hoy día. Bueno, hay que recordar algo, que la piel es un tejido epitelial, tiene un componente epitelial y un componente de tejido conectivo: la epidermis y la dermis. La epidermis está compuesto por un epitelio estratificado plano no queratinizado que se compone de las siguientes capas de afuera hacia adentro: el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y finalmente el estrato basal. Dentro de este estrato basal que está señalándose, la mayor parte, por así decirlo, el 90%, está compuesto por células basales propiamente dichas o queratinocitos, y en un pequeño porcentaje por los melanocitos. Es aquí donde se va a producir, donde estoy señalando, el carcinoma vasocelular, y aquí se va a originar el melanoma. ¿No? Esta es una representación más esquemática de lo que acabo de decir, ¿no? Esta viene la capa de células basales, ¿no? Recordar que es el tipo de cáncer de piel más frecuente. Ahora, la manera de presentación varía. Lo podemos encontrar bajo esta fórmula: nodular, ¿no? Superficial, que está sobre una placa que se caracteriza por ser eritematosa, ¿no? Pigmentado, de manera quística, con telangiectasias. Y esta es una forma de cáncer de piel vasocelular que se caracteriza por presentar una úlcera en el centro, con unos bordes elevados, el famoso ulcus rodens o úlcera de Jacobi. Generalmente es una complicación que resulta, digamos, en una dejadez de parte del paciente. Como dice acá, es el resultado de no tratarse adecuadamente un vaso celular. Es importante aclarar un punto: el carcinoma celular se caracteriza por tener una escasa o prácticamente nula capacidad de hacer metástasis, ¿no? Pero sí, si se le deja progresar sin ningún tipo de tratamiento, es agresiva localmente, como se puede ver acá. Pero la capacidad de metástasis está descrita en un 0.026%, o sea, no llega ni al 1%. De tal manera que inclusive no tiene TNM, solamente tratamos el tumor primario. Aunque las guías, como vamos a ver, incluyen también ciertos algoritmos en los cuales nos dicen qué hacer en el caso de presentarse la metástasis. Existen variantes clínicas. Tenemos, por ejemplo, el fibroepitelioma de Pincus, que es una lesión sésil papular de superficie verrugosa, pero generalmente está localizado en la región lumbosacra, en las ingles y en los muslos. Y eso es lo importante para hablar. Vamos a hablar de las áreas anatómicas. No confundir áreas anatómicas de alto riesgo con recurrencia de alto riesgo y de bajo riesgo. Son dos cosas diferentes. Ahorita yo voy a hablar de la zona anatómica. Por ejemplo, el cáncer de piel vasocelular, como bien describe acá, presenta un área H, que es el área Higher, es decir, esta es la máscara en la cual, si la lesión vasocelular se presenta, por ejemplo, a nivel de la sien derecha o de la sien izquierda, de la zona periorbitaria, alrededor de la, digamos, de la nariz, peribucal, en la región que comprende los pabellones auriculares, tanto la región pre como retroauricular, las manos, los pies, y bueno, no se ve acá también los genitales. Esa es un área atómica, área H. La área anatómica, el área H, viene a ser una zona de alto riesgo de recurrencia. No confundir áreas anatómicas de alto riesgo con
digamos, alto riesgo de recurrencia, que es un componente más grande que ya lo vamos a ver. El otro área que le sigue anatómica viene a ser el área M, que es un riesgo intermedio, ¿no? El riesgo intermedio de desarrollar enfermedad de manera recurrente. Tenemos el cuero cabelludo en la frente, las mejillas, el cuello y la zona de la región pretibial. Los pies no entrarían a tallar porque, como bien les dice, les corresponden las pies al área H. Y finalmente el área L, que es el área lower o de bajo riesgo, en la cual, por ejemplo, son aquellas lesiones que se encuentran a nivel vasocelulares, a nivel del tronco, ya sea tórax o abdomen, en los miembros superiores con excepción de las manos, y los muslos hasta debajo de las rodillas, ya que las pantorrillas, en este caso, la zona tibial corresponde al área M y los pies corresponden al área H. Entonces, miren, se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Para recurrencia hay alto riesgo y para recurrencia de áreas de bajo riesgo. Y acá están las áreas anatómicas. Por eso es bien diferente hablar de área H, área M, L. Por eso los pacientes los dividimos en alto riesgo para recurrencia, incluyendo sus áreas anatómicas, y de bajo riesgo para recurrencia. Vamos a ver cuáles son los sitios, o mejor dicho, las variables que incluyen estos factores de riesgo. En primer lugar está la localización y el tamaño. Por ejemplo, basta que la lesión esté en el área H, por ejemplo, en la región del pabellón auricular, para decir que el riesgo de que pueda volver a recurrir sea alto. Entonces, si nosotros tenemos una lesión, por ejemplo, en la región de la sien derecha, o a nivel de la boca, y resulta ser un vaso celular, ¿no? Entonces, le tenemos que decir al paciente que a pesar que la lesión puede salir con bordes libres, con un margen adecuado, el solo hecho de localizarse ahí es una zona, un área higher, y por lo tanto es un alto riesgo para recurrencia. Esa es la diferenciación que hago de estas áreas con estas dos definiciones para alto riesgo y bajo riesgo de recurrencia. Ahora, si se localiza en el cuero cabelludo, por ejemplo, aquí habíamos dicho que es un área middle, sí sería un alto riesgo siempre y cuando la lesión mida de 1 centímetro para arriba, o sea, mayor o igual a 10 milímetros. Y si está en el nivel del tronco, a nivel de la piel del tórax, pero recién cuando mida mayor o igual a 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, ya se le podría considerar un alto riesgo de recurrencia. Si no le decíamos eso al paciente de acuerdo a estas áreas anatómicas, es muy probable que pueda tener una recurrencia en el futuro, diciéndole que a pesar que le hemos sacado con bordes libres, y el paciente salga con la idea equivocada que en verdad el médico no lo operó bien en la primera oportunidad y le dejó enfermedad. Entonces tenemos que comunicar bien al paciente sobre estas áreas. Otros son los bordes, pues significa los márgenes si son pobremente definidos o están comprometidos o no. También si el paciente pues es la primera vez que le viene, ¿no? Si va a ser un bajo riesgo de recurrencia si es la primera vez que le viene, o si es recurrente, obviamente el riesgo va a ser alto. Quizás esto sea una redundancia, pero se está considerando. Si el paciente es inmunodeprimido, las posibilidades de que la enfermedad pueda venir otra vez son altas, ¿no? Y sobre todo, acá tenemos un ejemplo, un caso clínico más adelante. Si el paciente ha sido sometido a radioterapia previa, ya sea por cualquier tipo de neoplasia o cáncer de piel. Entonces hay que decirle, señor, usted ha sido sometido a radioterapia, pero la posibilidad de que pueda venir es alta nuevamente en la zona donde se irradió. Ahora, si nosotros sacamos por primera vez, se me ocurre como ejemplo, una muestra, sacamos toda la lesión de un carcinoma celular de la punta de la nariz, por ejemplo, de la piel de la punta de la nariz, y el patólogo me dice que aparte de ser vasocelular tiene un patrón de crecimiento agresivo, por el solo hecho de decirme este es su tipo de crecimiento agresivo y que no sea nódulo superficial, el riesgo de recurrencia también es alto. Lo mismo si el patólogo encuentra pues en la pieza, en la muestra de esa piel de la punta de la nariz, si hay un compromiso perineural o no. Entonces, esto es importante, ¿no? Muy importante. Muy bien. Podemos plantearnos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes no es una característica de alto riesgo para recurrencia? ¿No?
para recurrencia en carcinoma vasocelular. La A es la localización en la oreja. Habíamos dicho que representa qué área anatómica, el área Higher. Por lo tanto, basta que esté en la oreja para que sea considerada una característica de alto riesgo de que la enfermedad pueda recurrir. Si bien no lo acabo de mencionar en la exposición, la histología vasoescamosa significa que el paciente, aparte de tener un vaso celular, puede tener un subtipo que se llama vaso escamoso, es decir, que tiene un componente de células basales y un componente del estrato espinoso. Entonces, si lo tiene, el riesgo de recurrencia es alto porque tiene los dos componentes. Ahora, el cuero cabelludo, ¿qué vendría a ser? ¿Qué área anatómica? Es un área middle. Y habíamos dicho que el área middle es un factor de riesgo de recurrencia siempre y cuando mida la lesión o tenga un área de la lesión mayor o igual a 10 milímetros. Ahora, si me dice que la lesión está localizada en el hombro posterior, sí, anatómicamente es un área lower, pero tendría, para que sea considerado alto riesgo de recurrencia, tendría que medir la lesión mayor o igual a 20 milímetros y en este caso lo cubre. Entonces, lo que queda por descarte es la edad. La edad no interesa tanto como factor de riesgo de alto riesgo de recurrencia, ¿no? Podríamos hablar de la cirugía micrográfica de Mohs. El tratamiento estándar de decisión de cáncer de piel, al menos de vasocelular, es 0,4 centímetros si consideramos que es un paciente con bajo riesgo de recurrencia. Pero si el paciente tiene un alto riesgo de recurrencia, generalmente hacemos una distancia, marcamos una distancia de medio centímetro, más o menos, ¿no? Entonces evitamos esto, pero a veces por una cuestión estética, la lesión puede estar localizada, no sé, en la punta de la nariz o puede estar localizada en una zona estética de la cara. Se le ofrece esta cirugía en la cual se acerca lo máximo posible la resección, casi no dejándole margen. Esto no sería una imprudencia, ¿por qué? Porque en realidad la cirugía micrográfica de Mohs significa que lo sacamos bien pegado a la lesión, por ejemplo aquí, ¿no? Sacamos la lesión, ¿no? Lo marcamos gráficamente, lesiones de acuerdo a los sentidos de las agujas del reloj, lo vamos a observar en el microscopio, pero obviamente primero lo marcamos, decimos que este es 1, 2, 3 y 4, le hacemos los cortes para poder visualizarlo, lo visualizamos y me dice que hay una lesión, pero precisamente en este cuadrante. Entonces lo que el cirujano va a hacer es sencillamente acercarse, sacar, ampliar la lesión de este cuadrante y de esa manera hacemos una vigilancia estricta de este paciente para evitar pues que la enfermedad vuelva a recurrir, ¿ya? Esa sería básicamente la cirugía micrográfica de Mohs, pero la cirugía micrográfica de Mohs está descrita en las guías, pero casi no se usa mucho porque necesitaremos que en ese momento el patólogo nos identifique, salvo pues que lo hagamos en un segundo tiempo. Lo ideal es que esto se saque, se mande a estudiar y el patólogo me diga si el borde está comprometido o no, y en ese momento procedemos a hacer la ampliación de la zona descrita en uno de los cuadrantes siguiendo este esquema. De tal manera que es menos agresivo, más estético y trae confort al paciente, ¿no? Vamos a observar, esto ya es el extremo, que existen algunos inhibidores, que es el Sonic-Hedgehog, ¿no? El Sonic-Hedgehog. Supongamos que esta es una célula basal y tiene un receptor en su superficie, su membrana plasmática, pero también tiene una proteína transmembranal, que es el SMO. Resulta que el Sonic Hedgehog, que viaja en la sangre, forma un ligando con el receptor de membrana parchado, así se denomina, activa esta proteína transmembranas y activa a un oncogeno asociado a glioma, ¿no? Que se activa y esta activación produce una transcripción, y de tal manera esta célula comienza a dividirse, esta célula del epitelio, de la piel. Entonces, el inhibidor es precisamente inhibir toda la cascada desencadenada cuando el ligando se pega o se junta o se une con el receptor de membrana parchado. Pero el inhibidor de Sonic Hedgehog no actúa directamente sobre acá, bloqueándolo como una inhibición competitiva.
actúa, por ejemplo, a nivel de la proteína transmembranal, de tal manera que no pueda activar este oncogeno asociado al glioma y por lo tanto los factores que llevan a la transcripción y traducción de las proteínas y por lo tanto la mitosis no se van a poder dar, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una lesión sospechosa en la piel, obviamente, te tengo que hacer una historia de examen físico. Pero lo más importante de todo esto del historia de examen físico dentro de ese contexto es completar el examen de piel. Si la señora me viene con una lesión que generalmente es en el rostro, en la cara, yo tengo que examinar el resto del cuerpo, el cuello, pedirle que se saque la camisa, ¿no? La camiseta, ¿no? Examinar pues que no hay otras lesiones ahí sospechosas, ¿no? Y tomarle biopsia. Ahora, si hay más de una lesión superficial, debemos ser un poquito más profundos para ver la dermis reticular, ¿no? Es lo ideal, si hay más de una lesión. Y los estudios de imágenes, ¿cuándo lo pediríamos? O sea, cuando nosotros sospechamos que hay una infiltración de esa estructura, ¿no? Hacia tejidos contiguos o sea su misma base, llegando hasta el hueso incluso. Pero casi no se recomienda, ¿no? Porque no vemos, pues, lesiones tan graves, tan grandes. Si el diagnóstico me sale que es un carcinoma celular, ¿por qué tengo que pedirle eso, doctor? Sospechando porque quizás puede haber, no sea vasocelular, puede ser un epidermoide, el cual sí tiene TNM, el cual sí puede haber compromiso pulmonar, el cual sí puede haber metástasis a esa distancia. Entonces las imágenes preoperatorias se le pueden solicitar, ¿no? Sobre todo si está indicado para enfermedad sospechosa extensiva. Ya si no es vasocelular, mucho mejor todavía, ¿no? Ahora, recién ahí lo podemos clasificar el paciente si es de bajo riesgo de recurrencia o de alto riesgo. Y cada uno va a tener su tratamiento. ¿Cuál sería una zona o pacientes con bajo riesgo de recurrencia? Si estamos acá señalándolo, sería que, que sea en un área H, un área M. Obviamente el área M tiene que ser menor de 10 milímetros y el área L tiene que ser menor a 20 milímetros y que no sea pues un área higher anatómicamente comprometida, que los bordes estén bien definidos, que no tenga inmunosupresión, que no haya sido expuesto a radioterapia, que el subtipo histológico no sea un patrón agresivo, sino sea nodular o superficial y que no haya compromiso perineural. Entonces, por esas características nosotros podemos decir si es un paciente de bajo riesgo o no. Entonces vamos a centrar en el bajo riesgo. Y el bajo riesgo por lo que puedo hacer es una decisión estándar, es decir, sacar márgenes clínicos de 4 milímetros y evaluar los bordes. Si el borde me sale negativo, sencillamente lo sigo. Pero si el borde me sale positivo, cuando yo he hecho la decisión estándar para pacientes de bajo riesgo de recurrencia, yo puedo ofrecerle una cirugía micrográfica de MOS. Lamentablemente, ¿eso hay en el seguro? ¿Eso hay en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas? No, porque demanda el costo y tiempo, y tienen que tratar tanto el patólogo con su técnico, con sus cortes, con su preparación, como el cirujano en sí. Entonces, ¿qué hago si me sale positivo, doctor? Lo que vamos a poder es una reescisión estándar para regiones de ala L, por ejemplo, o resecar con un margen completo más amplio. Y acá es un dato interesante. A veces los pacientes le decimos, podemos darle una incisión estándar que es la parte quirúrgica o mandarle radioterapia para candidatos no quirúrgicos. Por ejemplo, una señora de 87 años que a la justa puede moverse, le aparece una lesión por debajo de la mejilla, por debajo del ojo, es hipertensa, diabética, consume clopidogrel, por ejemplo. Entonces, a ese paciente, quizás cuando no sea candidato para cirugía, le podemos ofrecer la radioterapia. Esto ya está descrito del año 87, por lo tanto, no tendría por qué ser tan difícil el momento de evaluar cáncer de piel. Ahora, existen otras técnicas que es el curetaje y electrodesicación. Pero generalmente, curetaje, pues eso es como diciendo un raspado y electrodesicación es quemar la muestra. Entonces, lo que no me va a permitir alcanzar es qué cosa. Lo que no, sí,
no me va a permitir alcanzar pues una cirugía como debe llevarse a cabo adecuadamente, con buenos márgenes. Ahora, si el paciente es un carcinoma vasocelular de alto riesgo, ya sea pues que esté en una zona higher anatómicamente, ¿no? La máscara que les había mostrado al inicio, ¿no? O que sea pobremente definido los bordes, o que haya habido pues exposición a radioterapia previa, que el paciente esté inmunodeprimido, etcétera. Entonces, eh, ¿qué hacemos ahí? Cirugía micrográfica de Mohs, sí, ¿no? Lo describe, pero prácticamente nosotros no lo tenemos. Y no es muy práctico. Lo que sí hacemos es una decisión estándar. Donde los márgenes quirúrgicos anteriores eran de 4 milímetros, acá tendrá que ser de 5 milímetros como mínimos. Tenemos que evaluar los bordes. Si me sale positivo, lo puedo volver a reevaluar, digamos, a ampliar, una ampliación. O si le puedo ofrecer cirugía micrográfica de Mohs o radioterapia. Ahora, si después yo, siendo cirujano, señor, yo lo opero, lo saco, el borde me sale positivo, de nuevo lo vuelvo a operar, y si la enfermedad residual está presente y ya la cirugía que sigue esté contraindicada, yo tengo que hacer una consulta de ensayo multidisciplinario. Entonces, este es el ensayo clínico, el inhibidor HESH, que ya les había descrito. Entonces, si es así, yo puedo llevar al paciente a tratamiento primario o tratamiento con radioterapia adyuvante. Como pueden ver acá, estoy usando la cirugía como tratamiento primario o algunos autores prefieren usar la radioterapia para candidatos no quirúrgicos. Tienen sus indicaciones, pues contraindicaciones. Muy bien. Y entonces la radioterapia adyuvante sirve para qué? Cuando el margen me sale positivo, ¿verdad? O existe invasión peroneural también. Recuerden pues la característica de alto riesgo de recurrencia. Ahora, cuando el paciente se le evalúa adecuadamente, tenemos que seguirlo, pues. Durante al menos los primeros 5 años, tengo que seguirlo cada 6 a 12 meses. Y luego, después de estos 5 años, anualmente de por vida. O sea, no es de abandonar al paciente, no decirle ya, no creo que no, que no sé cuánto, que se vaya, ¿no? No, no lo quiero ver al paciente. Pero también tenemos que educarlo. Decirle cómo protegerse del sol, con sombrero de ala ancha, colocarse su bloqueador solar, son datos importantísimos, ¿no? Y que se aprenda a examinar. Si detecta pues alguna lesión que le parezca que cambió los bordes, nunca lo ha tenido, etc. Ahora, si existe recurrencia local es en la zona donde se formó el tumor, por ejemplo, lesión en punta de piel de nariz. Si hay una recurrencia acá, vamos a seguir unas vías principales, pero si hay metástasis ganglionaria a distancia, doctor, total, no me había dicho usted que la metástasis ganglionaria a distancia es poco dable en un carcinoma celular, sí, pero la guía la contempla y da alguna solución. Si eso apareciese y hay metástasis, no solamente hay lesión en la punta de la nariz, sino también da compromiso ganglionar hacia el cuello o a distancia, le podemos dar cirugía o radioterapia y considerar un inhibidor de la vía del Hedgehog, que ya le había explicado. Ahora, los inhibidores de la vía del Hedgehog, más conocido como el Vismodegib, o si no, el Sonidegib, todo lo que termine en Degib, son para tumores ya pues bastante agresivos, recurrentes, como bien dice acá, ¿no? Entonces, miren la respuesta como una línea de base, cómo es esta lesión o pustulosa ulcerosa en la nariz, ¿no? ¿Qué sucede en la semana 30? ¿No? El cambio es espectacular. O acá, por ejemplo, una lesión también, digamos, aquí en la región facial, y qué sucede a los 21 semanas. Esto sí es más agresivo, miren, semejante lesión en la frente, ¿no? Aquí, en la zona parietal. Y cómo a las 4 semanas y a las 8 semanas eso ya se va reduciendo. Estos son casos extremos que no lo hemos visto y lamentablemente no disponemos de inhibidores de Hedgehog. Si bien tenemos unos casos que hasta podríamos hacer un atlas a color, no vemos no utilizamos y por lo tanto no podemos dar fe de la experiencia de estos inhibidores.
a pesar que es el cáncer de piel más común. Seguimos usando básicamente la cirugía y la radioterapia. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del tratamiento quirúrgico o radioterapéutico? Es eliminar completamente el tumor, preservando su función y la estética. Siempre es así. Ahora, eso hay que discutirlo con el paciente, obviamente, ¿no? Explicarle los pros y los contras. Sobre todo en aquellos pacientes ancianos que a veces los familiares ni desean que se opere. Muy bien. Si no es así, la radioterapia puede quedar como tratamiento primario y no necesariamente la cirugía. Muy bien. Dosis de la radioterapia. Y acá me estoy colocando algunos ejemplos de una consulta, por ejemplo, que se hizo el 9 de febrero, de una paciente mujer de 51 años que viene de Casa Grande, procedente de Sausal, y ella refiere que hace más o menos 10 años advierte una lesión, bueno, no está descrita acá, hiperpigmentada, pequeña, en la región facial infraorbital izquierda, que inicialmente no le producían molestias. Y este cuadro es bien típico de ese tipo de pacientes. Le aparece como una costrita en la piel de la cara, no le produce molestia, pero luego ve que aumenta de tamaño, se forma como costra, se descama, sangra, vuelve a descamarse, vuelve a formarse costra, crece y no se trata, no se cura adecuadamente. Ha intentado con todo y recién vienen ahí. Entonces, esta es la lesión de la señora. Podemos decir que es una sospecha clínica de un carcinoma vaso celular. Entonces le procedemos a hacer una biopsia excisional, pero como la lesión es grande y le queremos dar un margen de al menos por estar localizadas entre las áreas H, que sería esta, y el área M, que viene a ser la mejilla, de 1 por 1, entonces decidimos hacer una recesión amplia, pero iba a quedar un defecto, porque iba a haber una distancia de 4 milímetros. Entonces, la incisión no solamente será cortar alrededor con buenos márgenes, por ejemplo 5 milímetros, sino también cortar acá para trasladar, jalar la piel y tapar ese defecto. Ese mecanismo se llama colgajo. La paciente, si ven la fecha, fue en febrero, recién se puede ver el 22 de abril. ¿Por qué? Y se reprograma para el 20 de mayo. ¿Qué pasó? El fenómeno del niño en esa época. Entonces le propusimos esto, ¿no? Y acá está, ya no hay la lesión y se puede ver precisamente el corte que se le hizo debajo del ojo a nivel del surco nasogenal, se arrastra a la piel y de esa manera se te tapa el defecto, pero hay que ver los bordes, ¿no? ¿Qué salió en la patología? Un carcinoma vasocelular de patrón sólido. O sea, no era un patrón de crecimiento agresivo, ¿no? Pero sí había una ulceración y los bordes quirúrgicos estaban libres de neoplasia. Quizás lo que le falta a este informe sería la distancia, ¿no? Para ver si fue una adecuada distancia alrededor. Entonces, ahí lo que sigue sería un seguimiento cada 6 a 12 meses, como dice la guía, durante los primeros 5 años, hacer que se proteja del sol, que use sombrero de ala ancha, inclusive en el día, use su bloqueador solar, ¿no? Y cualquier interrecurrencia, acudir inmediatamente al médico. Si está acá la lesión y es una alta sospecha de que de carcinoma vasocelular, puede ser epidermoide el diagnóstico diferencial, por si acaso. Pero entonces el área que corresponde es el área M, porque está en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces acá les muestro son imágenes de pacientitos con una lesión sospechosa vasocelular en el ala de la nariz izquierda, y como hay un defecto grande, se hace un colgajo bilobulado, se va a arrastrar, no solamente se va a cortar alrededor de esta lesión, sino también se va a cortar la piel adyacente para hacer este colgajo y tapar el defecto. Generalmente este colgajo bilobulado está recomendado cuando las lesiones miden menos de 1,5 centímetros. Y lo más importante, no cruzar el pliegue alar, al otro lado. Entonces, nuestra paciente tiene una lesión de 1 centímetro y, bueno, no era de aquí en el ala nasal izquierda, pero era debajo del ojo izquierdo, y le fue muy bien. Entonces, este es un pacientito que se planea hacer un colgajo bilobulado. Miren, ya está acostadito y acá ya se retiró la lesión. Pero no solamente es sacar esto, es sacar esto. Cortar esto para trasladarlo. Este va a ir acá y este va a ir acá. Y al final el paciente queda así, ¿no? Es un colgajo bilobulado. Ahora lo que queda es que este
colgajón no se muera, no se necrose, ¿no? No se desvascularice, ¿no? Y ver los resultados de la anatomía patológica para ver si los márgenes fueron adecuados, ¿no? Este es otro casito de una paciente mujer que viene a la apariencia de la piel, es una piel demasiado frágil, ¿no? Una piel de tez claras, es la más sencilla, y tenía dos lesiones sospechosas de malignidad, una en la frente y otra aquí, que quizás ustedes no lo vean de forma costrosa, pero sí superficial, eritematosa, por así decirlo. Fue una dermatóloga, le hace una biopsia y salió un carcinoma vasocelular. Y de acá no sabíamos nada todavía, entonces igual lo sacamos. ¿Y qué sucede? Entonces era candidata para hacerle un colgajo bilobulado de esta zona, sacar esta zona y acá es vista la paciente de costado, hasta su ojo derecho, miren cómo salió el defecto y miren cómo está el colgajo ahí formándose. Se arrastra, ¿no? Se procede a hacer la incisión, ¿no? Sí, ¿no? Y se sutura, obviamente, ¿no? Esas lesiones pueden ser muy sangrantes, pero el mismo hecho de que la cara es muy vascularizada. Pero miren, si bien se nos moja cada rato la gasa, no representa ningún desconfort para el paciente si se sabe hacer bien, ¿no? Entonces ahí tenemos, no tengo la fotografía final, pero vemos cómo ya el colgajo de arriba está tapando los defectos, el defecto que se había formado. Este es un caso de una pacientita mujer que me llama mucho la atención porque en la década del 80 del siglo pasado le vino una lesión vasocelular en la punta de la nariz y por obvios motivos no se trató adecuadamente y ya formó un hueco en la nariz. Pero ¿qué le hicieron? Le hicieron radioterapia y miren cómo quedó la piel. Entonces la radioterapia también es un factor de riesgo para que se formen otras lesiones de piel. Lamentablemente le formó una lesión de piel acá y otra acá y los dos eran vasocelulares. Entonces se le explicó, ¿no? Que esto es una recurrencia de enfermedad y al final esto es lo que queda después de la reconstrucción. Solamente le quedaba seguimiento. Y acá vemos diferentes fotos de un paciente con sospecha de carcinoma vasocelular de piel de cara. Y, es eso, y vean cómo este colgajo a veces tenemos que arrastrarlo hasta acá. Son variantes, pues, ¿no? Obviamente son variantes del manejo del paciente, ¿no? Pero lo importante es mantener un margen adecuado y evitar, pues, que esto de acá, este, recurre en algún momento en el futuro. Entonces, este es un pacientito en el cual este es el carcinoma vasocelular. Miren la proliferación que tienen las células hacia la base. Y algunas ya hay compromiso hacia la dermis, pero no genera metástasis linfática ni sistémica, ¿no? Muy bien. Este también es otro paciente con una sospecha de vasocelular, pero acá esta fotito me gustó porque nosotros tenemos que marcar la pieza. Y acá se ha hecho también un colgajo de avance. Esto cierra bien, cicatriza bien, no toma su tiempo. Y nosotros le ponemos un hilo acá, decimos que es una lesión de piel infraorbitaria izquierda. ¿Para qué? Para que el patólogo cuando me diga cuánto de margen hay, hacia el borde superior, luego hacia el borde inferior, hacia el borde interno y hacia el borde externo, teniendo como punto de reparo esto. ¿Por qué? Porque una vez roto, digamos, seccionado, y se me dice que quedó recurrencia, perdón, ha quedado enfermedad en ese borde superior, lo que tiene que hacer sería ampliar el borde superior, ya no tenía que hacerle un hueco más grande. Muy bien, eso es lo que respecta al manejo del carcinoma vasocelular.